Bueno, chicos, pero no podemos obviar un tema muy, y más teniendo un psicólogo en la mesa, ¿no? Y justo hoy es el Día Mundial, 24 de mayo, el Día Mundial de concientización sobre lo que es el trabajo en la esquizofrenia. Es decir, una enfermedad severa en lo que es el aparato psíquico y que, por suerte, entre comillas, cada vez se logran mejores resultados porque, entre otras cosas, y para que vean que un psicólogo también lo acepta, la cuestión medicamentosa respecto a la esquizofrenia ha evolucionado con el tiempo y hoy por hoy nos encontramos con personas que en décadas anteriores iban sí o sí a una internación prolongadísima, terminando en un cuadro que era peor del que iban. Y que terminaban en catatonia. Esto hablamos por lo terrible que pasó en Villa Crespo, ¿verdad? Así Entonces es. que uno no puede entender porque decís, pero ¿cómo? ¿En qué momento? ¿Cómo te podés desvincular tanto de la realidad? ¿Dónde está el sentimiento maternal? O sea, vos decís, ¿cómo puede acontecer esto en una mente humana? En la mente humana puede pasar un montón de cosas. El tema y el problema que hay en Argentina, que son cada vez más los casos relacionados a la salud mental, es ocultarlo. El tema de la vergüenza. En una época decís, vas al psicólogo, estás loco. Y si vas al psiquiatra, estás un poco más loco. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre psicólogo y psiquiatra? La psiquiatría es una especialidad médica y trata fundamentalmente con lo que son los recursos medicamentosos, a pesar de que algunos psiquiatras también hacen psicoterapia. Pero por una cuestión que, según algunas posturas, es iatrogénica. Iatrogénica quiere decir que no es beneficioso para la salud, pero algunos hacen psicoterapia y medican, con lo cual se dan dos direcciones de la cura y en lo habitual, al menos yo personalmente lo firmo y muchos otros, tanto psiquiatras como psicólogos, preferimos que la medicación la administre el psiquiatra y la psicoterapia la haga otro terapeuta, que puede ser u otro psiquiatra o un psicólogo. Y los psicólogos tenemos una carrera aparte que no es dentro de las ciencias médicas, sino que es una carrera humanística, científica, una ciencia blanda, por decirlo de algún modo, y que lógicamente tratamos los diversos conflictos en cuanto ya sea lo que se llama en su generalidad, más que nada los trastornos neuróticos y demás, ¿no? Claro, porque el psicólogo, como vos decís, aborda distintas problemáticas de un ser humano, que pueden ser muchas adquiridas en la sociedad y pueden ser muchas genéticas, congénitas. Bueno, ahí está la gran discusión hoy por hoy de la ciencia, ¿no? Venís con un gen, digamos, que determina... Pasa lo siguiente, que muchas patologías que se explican, por ejemplo, desde algunas cuestiones neurocientíficas, vos te encontrás con que, por ejemplo, hay un exceso de cortisol en tal o cual cuadro psiquiátrico, pero también nosotros podemos tener un exceso de cortisol. Claro. Entonces, los resultados en sí son bastante ambiguos muchas veces en lo que es la herencia genética e inclusive en lo que es lo biológico, ¿está? Y sí lo vemos, y esto lo vemos a diario, en lo que es la historia de una persona, cómo influye la historia de esa persona en su psicopatología. Claro, que ya no hablamos más de la genética, sino de la epigenética. Exactamente. Que es decir, cómo transcurre sus días esta persona, ¿no? Y la cuestión biográfica, es decir, todo lo que es su origen, de qué familia viene, qué tratos tuvo en su infancia, qué recibió en esos primeros y significativos primeros 5 años de vida, que marcan... el tronquito ahí, ¿no? Y sí, marcan un montón, lo cual no quiere decir que no se pueda modificar. Claro, Guave, viste, chicos, que a ver, nadie enseña, no está en la escuela de ser padres, si bien hoy por hoy tenemos un montón de herramientas, muchas más, y la mente mucho más liberada a tantos preceptos que nos llevamos en las espaldas, ¿no? Y a la libertad. Bueno, a veces uno como padre mismo comete errores, ¿no? Sí. O trae consigo estructuras. Todos cometemos. Entonces hay que ir aprendiendo. Pero también está bueno que este ser humano, nosotros, los chicos, los grandes, vayan teniendo la mejor versión y entendiendo que a veces algo que tenemos y está mal aprendido. Viste que está la escuela de desaprender. Bueno, dentro de esto está el psicólogo también que enseña. Y justamente hablamos de salud mental cuando hablamos de flexibilidad. Es decir, flexibilizarse, que es uno de los signos de ser sano, porque el rígido, el sobreestructurado, el que no puede cambiar,
le cuesta mucho aprender fundamentalmente lo que se escapa de su espectro emocional, ideológico y todo lo demás, y bueno, y esa persona no evoluciona. La persona que evoluciona, que puede inclusive reinventarse, curarse, es una persona que logra flexibilidad, y eso en el campo psicoterapéutico es lo que se trabaja. Es lo que se trabaja. Y después, hablando de este caso tan tremendo que estuvimos viendo, que no podemos entender, ya que es un caso psiquiátrico, porque hay personas que necesitan estar medicadas, y que un diabético tiene que estar medicado, porque si no tiene una crisis o hasta una muerte. Una persona hipertensa tiene que estar medicada, y una persona que tiene una deficiencia, una anomalía. Sí, en el caso de esta mamá, ¿no? De la mamá que reactualizamos el caso, pero bueno, fue harto tratado por todos los medios, la mamá que mata a su marido estando dormido y a sus dos hijitos adolescentes, en todo lo que indica un brote de tipo psicótico, ¿no? ¿Y se puede tener un brote de esa intensidad de no reconocer? Sí. No es no reconocer solamente, sino que se genera para que la gente lo entienda, en lo que es la fase delirante, se genera como una realidad paralela que el enfermo cree cierta, es decir, el campo de la verdad, del objetivo y todo lo demás quedan suspendidas, inclusive, fíjense en este caso, que me llamó la atención como por ahí tanta gente, bueno, pero las redes es una cuna de estúpidos muchas veces, ¿no? Totalmente. Cómo la tratan de mala persona cuando en realidad es una persona enferma, es decir, terrible medicación. Bueno, su psiquiatra había recomendado, según dicen, internación. Así es. Pobre ese psiquiatra que no, o sea, que por hoy queda en el medio de la tormenta, cuando en realidad no son fáciles de predecir estas conductas. Estas conductas no son fáciles de predecir. En una de esas, la mitad de los pacientes que tiene ese psiquiatra o esa psiquiatra que atendía a esta persona, tiene casos tan potencialmente conflictivos como el de esta mujer, ¿no? Bueno, eso también es lo llamativo, de que no era una familia, generalmente, ¿viste? Cuando tienen este tipo de problemas o enfermedades, pasaron alguna situación extrema de, no sé, violaciones y demás. En este caso era una familia que el marido era un empresario hiper exitoso, el departamento no era una cosa que vos decís, bueno, la agarró la desesperación, no tenían qué vivir, de qué comer. No, pero no tiene que ver con condiciones. Por eso no tenía nada que ver con la condición económica, tiene que ver con inclusive hablamos aparentemente de un marido cuidador, porque según muchos testimonios, en esto que se llama la autopsia psicológica es repasar la historia de la persona, no de manera morbosa como lo hacen muchos medios, sino de una manera de aprendizaje para ver cómo podemos prevenir futuros casos. Esa es nuestra idea al abordarlo, ¿no? Y más con un profesional, con un psicólogo reconocido en toda la zona, como es Gualberto Montañez. En este caso eso es prevenir. Decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué no se hizo? Claro, fíjense, en este caso, este marido empezó a hacer más home office porque estaba preocupado por la salud psíquica de su esposa. Y de su familia. Y de su familia, obviamente. Es decir, que estamos hablando de una preocupación preexistente y todo lo más, pero no que se pueda desencadenar en semejante hecho de sangre. Pero si está medicada, ¿puede pasar lo mismo? Si está bien medicada, lo que se encontraron como caja fue olanzapina, que es un antipsicótico, y sertralina, que es un antidepresivo. Esos fueron los medicamentos que se encontraron que ella se administraba, pero vaya a saber cómo se lo administraba, vaya a saber si lo tomaba y demás. Es decir, una medicación bien trabajada y teniendo en cuenta o prediciendo los riesgos que pueda haber, lógicamente que ayuda a lo que es una contención. Muy probablemente a veces hay desmanejos. Fíjense, hay una nueva especialidad que se llama el acompañante terapéutico, que muchas veces trabaja en esto, es decir, en ir con el paciente y en trabajar su medicación, porque hay muchos pacientes, ni hablar los que viven solos, que hacen manejos con la medicación, y esos manejos, más que prevenir algo, además pueden agravar cosas. Claro, ¿y esto es esquizofrenia? Es muy difícil, porque la esquizofrenia, dicha como tal, es un cuadro que fundamentalmente brota o tiene sus primeros brotes o sus primeros inicios en la adolescencia. Es decir, para hablar de un cuadro esquizofrénico
típico de los libros, de un manual que la psiquiatría maneja, que es el DSM-5, es hablar más que nada de un cuadro iniciado en la adolescencia. No tenemos la historia de esta mujer, o al menos yo personalmente no la conseguí, si ya hubo episodios de esto. Sí puede darse lo que... hubo chats y sí, bueno, y lenguaje sí, que ahora uno lo relaciona, claro, que por ahí bueno, puede... Y los otros días había gente revisando su Facebook, por ejemplo, y demás, y en un momento estaba mirando crímenes, estaba leyendo un libro, crímenes de familia sí, o algo por el estilo, y ya lo relacionó. Y una amiga le pone, ya lo mataste a Ivo, que era uno claro, de sus... y en realidad es una conversación que muy habitualmente se tiene, de decir, lo voy a matar, o hasta se lo decía a un hijo, te voy a matar cuando estás enojada, por ejemplo, pero claro, es algo totalmente figurativo. Claro. ¿A cuánta gente le ha dicho su mamá, te voy a matar? Porque son cuestiones figurativas y ahora... Uno lo relaciona... Exacto, entonces, pero sí podemos hablar de un cuadro que indudablemente es del orden de la psicosis, es un brote, inclusive hasta deja signos en cuanto a la carta, a esa nota. La carta, esa nota se escribió ahí ese día. Y sí, todo indica que sí, y bueno, y tiene lo que es la desestructuración propia de la esquizofrenia, pero también hablamos, surgidas en la adultez, de cuadros esquizoparanoides, esquizoafectivos y todo lo demás, que pueden brotar en la adultez y puede estar por este orden. ¿Siempre dañando al otro? No siempre. A veces, son las dos causas de internación contra la voluntad que prevé la ley de salud mental. Las únicas dos causas es cuando alguien es, en estos casos, peligroso para sí mismo o para terceros. Esto ya entramos en el plano de lo legal. Es en esos casos, y obviamente con toda la documentación y con toda la evaluación profesional del caso, que se puede internar a una persona contra su voluntad. Claro. En todo lo demás, la voluntad del paciente tiene que estar puesta en juego para ir a una internación, según esta ley de salud mental. Y en los casos de internación, ¿esto se puede revertir? ¿Se puede tratar? Lo que da la internación como posibilidad en estos casos muy extremos es el hecho de estar en un ambiente que, si se quiere, es un ambiente aislado del ambiente en donde se pueden dar estos fenómenos, ya sea de suicidio o de daño para con otras personas, y bueno, y en ese trabajo se puede lograr cierta prevención de esos hechos. Lógicamente nunca es bueno el encierro, pero en muchos casos no queda otra situación más que esta, y trabajar con todo lo que tiene que tener una buena internación, es decir, con lo que sea laborterapia, con lo que sea... ¿Hay lugares así preparados? Sí, hay lugares preparados. Por suerte ha evolucionado mucho, porque antiguamente los psiquiátricos eran lugares prácticamente carcelarios. Claro, quedó eso en la sociedad también. Claro. Y acá lo importante, yo creo que cerrando un poco el concepto ¿no? Chicos, me parece que es el llamado de atención a la gente, de que cuando uno le pasa algo, por ahí ocultarlo no es la cuestión, ¿no? Fíjate vos una cosa, que hoy nos encontramos con los adolescentes que demandan que se trate más el tema salud mental. Claro, es que bueno, si vos decís que este tipo de patologías, y está comprobado, se dispara en la adolescencia a través de agresiones personales o a otros, uno tiene que ver qué pasa con este niño, con esta niña, y empezar a actuar ya desde esa edad. Y controlar este asistente terapéutico, este acompañante terapéutico, es necesario, porque hay cuestiones que, bueno, es así. Y ya van a tener noticias, no quiero manejar la incógnita ni nada por el estilo, pero lo estamos trabajando. Ya van a tener la noticia después de mitad de año, en la segunda mitad de año, segundo semestre, que justamente vamos a hacer algunos trabajos vinculados a salud mental en la adolescencia. En los colegios. En colegios. Pero y todo claro, lo demás. que se necesita. Porque estamos haciendo un abordaje desde la Facultad de Psicología de la UNR, de la Universidad Nacional de Rosario, y justamente estamos afinando un poco el lápiz como para que sea algo serio, y como para que, lejos de
meter la tierra abajo de la alfombra, se hable, porque de eso se trata la salud mental, el hecho de poder hablar, de poder pasar la angustia a la palabra, de poder sacar el conflicto a la palabra y poder tratarlo con un otro. Cuando uno se encierra, cuando uno solamente lo introyecta, pasan estas cosas, estas explosiones a las que llamamos pasaje al acto. ¿Y cómo hacer para...? ¿Cómo llamamos, perdón? Pasaje al acto. Lo que hizo Laura, esta mujer de Villa Crespo, hizo un pasaje al acto de cuestiones imaginarias que muchos cuadros psicóticos se dan, pero que no hacen pasaje al acto. O sea, muchos psicóticos tienen estas ideas de decir, bueno, voy a matar a tal, inclusive a gente querida, pero no lo pasan al acto. Ahí está la enorme ventaja. Lo que pasó con Laura es que su ideación fue... tuvo un pasaje al acto y bueno, y eso ya no lo recupera nadie porque se perdió la vida. Tremendo, sí, Cheo, ¿qué decías? No, que cómo podés hacer también para ayudar a esas personas que realmente necesitan ayuda y no se dejan ayudar. No solamente el que no lo habla, porque hay gente que dice, no, yo estoy bien, no, yo no estoy enfermo, yo no necesito el psicólogo. Siempre hay algo, es verdad. La que estás loco sos vos. No, yo necesito psicólogo, vos necesitas psicólogo. Pero te quiero ayudar. No, pero siempre hay algo que se puede hacer, siempre hay algo que se puede hacer, al menos estar. Al menos estar. ¿No está bien esa persona? Al menos estar. ¿No querés hablar? ¿No querés ir a un psicólogo? Bueno, estoy acá. Vamos a tomar unos mates. Vení. Es más, ¿no querés hablar? No hables, pero estoy. Es decir, poner a más de una persona por ahí necesita otros tiempos. Por ahí no habla cuando vos quieras, porque eso es una demanda tuya, es una demanda, podríamos decir, que puede resultarle autoritaria a esa persona que está con su salud mental atada con alfileres. Entonces, pero sí saber esperar. Y por ahí el pequeño signo de, habiendo esperado, ver que cuando te fuiste al menos está más calma o ya en la próxima reunión te recibe bien. Porque con esto también lidiamos en lo que es enfermedad mental. Vienen y te dicen, yo traté de que vaya al psicólogo, pero no quiere. Bueno, ¿cómo tratas? No, tranquilo, es decir, tener paciencia, facilitar la palabra. Sí, en el caso de los psicólogos es verdad, hay que esperar porque es peor cuando lo obligas, pero, por supuesto. Pero el tema ya cuando es psiquiátrico, que necesita una medicación y el tiempo es importante. Eso es lo que te iba a preguntar. Ahí hay que ganar tiempo. Eso es lo que te iba a preguntar a vos como profesional. ¿Te pasa a menudo que cuando vos le recomendás a un paciente que vaya a un psiquiatra, que le digas que lo estás tratando de loco, una cosa así? Cuando se pueden ofender también. Cuando lo trabajás bien en la transferencia, no hay problema. Al contrario. Te lo agradezco. Sí, es parte también de tu capacidad para informar a ese paciente con quien tenés un lazo al que llamamos transferencia. Bien. Si está dada esa transferencia, justamente podés trabajar con ese paciente que hace falta esa otra interconsulta para ser evaluado. Acá te hacen una pregunta, así vamos cerrando el tema, sí, porque tenemos ya los invitados. Le quería preguntar a Guave, ¿dónde está el límite en lo peligroso de convivir con una persona psiquiátrica? ¿Cómo saber dónde está en riesgo el entorno y sin caer en la apatía con la persona que está enferma? Bueno, es un preguntón, ¿no? Es un preguntón. ¿Cómo saber dónde está el límite? Fíjate vos que esta mujer, hablando del caso testigo que estamos tratando, era una señora común, una madre de familia, esposa y todo lo demás, con una vida... Y el profesor de inglés de los chicos dijo, se veían felices, siempre, estaban contentos los chicos siempre, entonces, qué sé yo, bueno, no sé. No es por caer en paranoias, pero a veces hay metamensajes, a veces hay, lo que aparentemente se había dado en esta mujer, que ahí puedo estar dando una respuesta a quien nos está haciendo la pregunta, se dieron cambios significativos en sus conductas, en sus comportamientos de los últimos tiempos. Gente cercana, fundamentalmente la hermana de esta mujer de apellido Leguizamón, enseguida dijo, fue mi hermana porque no estaba bien. Claro, y aparte, bueno, si el marido ya hacía home office, como porque estaba preocupado por... Entonces allí estamos viendo algunos signos a tener en cuenta, es decir, esos cambios muy abruptos. Claro, pero es difícil, ¿cómo haces? ¿Cómo la llevas obligada, la internás, los hijos? Qué caso, qué complejo que es la mente humana. Y sí, y justamente ahí está lo difícil, pero... ¿de qué estamos hablando también? De hablar de salud mental y, por qué no decirlo, en una de esas ella con más oferta en cuanto a salud mental, en cuanto a grupos, en cuanto a talleres, a información,
tener algún tipo de información extra, por ahí podía trabajarlo desde otro lado. Le haga sentir, claro, también a ella que no es anormal, porque le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar. Te hago otro mensajito y terminamos acá. La violencia que vivimos en redes, la forma en que se expresan las autoridades que deberían ser el ejemplo, ¿influyen en que estos problemas mentales se resuelvan de esta forma violenta? A mí me hace temblar más de una vez cuando veo referentes que se expresan de manera violenta y que en realidad tendrían que ser, entre comillas, el modelo, el ideal, el ideal del yo, el ideal a seguir en algunas cosas, al menos en lo que es el trato con el otro y todo lo demás. Claro que influye muchísimo, y más con el multiplicador que es este aparatito que tenemos en la mano, en donde, bueno, hay una furia permanente de gente, bueno, que tiene sus resentimientos, sus problemas, sus conflictos no resueltos, y los vuelca acá, es decir, hace terapia siendo haters, o no hater, o poniendo su nombre y apellido, y tratando muy mal al otro. Exacto. Claro que eso influye en una sociedad crispada, en una sociedad violenta. Por eso a la televidente o oyente le decimos que sí, que influye muchísimo, porque no son los ideales de una sociedad pacífica. Lo que hay que entender es que las redes son toda una mentira. Que sirven las redes para buscar información, está bueno, para vender, lo que sea, pero no todo lo que ves en redes es verdad. Además, todo el amor, todo pasa en lo más lindo, todos tenemos problemas en la vida. La vida no es color de rosa y todos tenemos distintas circunstancias, y después está la gente esa que no se anima, y se escuda o se esconde bajo un nombre ficticio o no, y que descarga toda su bronca por ahí en otro, y que no tiene ningún amparo legal el tema de la redes. Además, yo puedo decir guave tal cosa y vos no me puedes hacer nada, ¿me entendés? No, ¿sabés qué? ¿Sabés qué injusticia se da? Que a más de uno que lo han difamado mediante las redes, el impacto de la difamación, es decir, de algo falso, no se vuelve tan rápido. Claro, el impacto es 10, pero después la desmentida es 1 de impacto. Exacto. ¿Está? Entonces, ya ahí el daño lo hiciste. Entonces, bueno, justamente de lo que se trata en esto de redes es de empezar, creo que tenemos que empezar a cuestionarnos de qué se cree y qué no se cree en las redes. Porque ya hacen hablar a políticos en elecciones, ya hacen decirle cualquier cosa, hacen que vos, yo o cualquiera con nuestra carita estemos diciendo algo que sea espantoso. Claro. Podría estar pasando tranquilamente con un tipo que es medianamente, que es medianamente lúcido en lo que son estas herramientas de inteligencia artificial, te pueden hacer decir cualquier cosa. Pero volviendo atrás, bueno, justamente saber leer todo esto y saber interpretar todo esto y saber decir, si no se sabe quién lo dice, primero y principal, bueno, lógicamente no valorarlo. Y segundo, si se sabe quién lo dice, ver de dónde viene. Exacto. Y con respecto ver lo que son sus resentimientos, ver lo que son, ver cómo estructuró su vida, qué fue de su vida, qué hizo de su vida, ¿Qué hizo? ¿Qué legado dejaste en este planeta para opinar sobre mi vida? En la relación con otras personas, qué generó y demás. Y con respecto a todo lo que tiene que ver con patologías psiquiátricas, bueno, es importante esto, como decía Guave, de la escucha, del ver, ¿no? A veces yo te estoy mirando, pero no te veo, o sea, mirar bien los ojos de la persona que uno quiere, ver cómo está. Hay gente que no mira los ojos. Y explicar que no tiene nada de malo, porque todos somos vulnerables en la vida y tenemos posibilidad de que nos pase cualquier cosa y cualquier enfermedad. Y la desde salud, así como hablamos de gripe, y hablamos de COVID, y hablamos de patologías de la piel o lo que sea, tenemos que hablar de salud mental. Tiene que ser un tema de agenda en cuanto a lo preventivo. Cada vez más. Porque estamos hablando de prevención cuando hablamos de salud mental. Bien.